Potasio, el mineral silencioso que activa tu energía y protege tu corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un síntoma tan común puede esconder algo más profundo? El cuerpo no siempre grita, muchas veces susurra, y uno de esos susurros más fáciles de ignorar es la combinación de cansancio, calambres y palpitaciones. Con frecuencia, estos signos se atribuyen al estrés, al mal descanso o a una semana difícil. Pero cuando el equilibrio de electrolitos se altera, el organismo cambia su forma de funcionar y en ese proceso, el potasio suele ocupar un papel central. El potasio es el principal mineral dentro de las células y participa en funciones esenciales como mantener el volumen celular, estabilizar la membrana y sostener los impulsos eléctricos que permiten que el corazón, los músculos y el sistema nervioso trabajen con precisión. Aquí surge una idea clave. El problema no siempre se presenta como una gran alarma. A veces aparece como una sensación difícil de definir. Algo no está del todo bien. Un leve descenso de potasio puede manifestarse con fatiga, debilidad muscular, estreñimiento, calambres o latidos irregulares. Y cuando la alteración es mayor, el ritmo cardíaco puede verse comprometido. El cuerpo no improvisa sus señales, las construye con lógica biológica. Aprender a reconocerlas es el primer paso para entender lo que realmente está pasando y actuar a tiempo. No todo es estrés. El rol del potasio en tu cuerpo. Muchas personas experimentan un cansancio constante sin una causa aparente. El rendimiento disminuye, el cuerpo se siente pesado, aparecen contracciones involuntarias en los músculos, como en las piernas o los párpados, e incluso pueden percibirse latidos irregulares o incómodos en el corazón. Estas sensaciones generan preocupación, ansiedad y frustración, especialmente cuando no hay una explicación clara. Sin embargo, no todo es estrés. En muchos casos, el cuerpo está manifestando un desequilibrio de electrolitos, donde el potasio cumple un papel fundamental. Este mineral es esencial para la función muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco. Comprender el papel del potasio es clave para interpretar correctamente estas señales. El cuerpo no se equivoca. Se comunica a través de procesos bioquímicos que necesitan ser escuchados, comprendidos y equilibrados. También es importante partir de una idea clave. No todo cansancio se debe a un bajo nivel de potasio. Sin embargo, cuando aparecen síntomas como calambres frecuentes, palpitaciones, debilidad muscular o estreñimiento persistente, es recomendable considerar un posible desequilibrio de electrolitos. En estos casos, lo más adecuado es realizar una evaluación médica y, si es necesario, confirmar con análisis de sangre para identificar la causa real. La prevención inteligente no se basa en alarmarse, sino en observar el cuerpo, reconocer patrones y actuar a tiempo. Escuchar estas señales permite intervenir de manera oportuna y evitar que el problema progrese. La electricidad del cuerpo. El cuerpo humano no funciona como un conjunto de piezas aisladas, sino como una red de comunicación altamente coordinada. Cada latido del corazón, cada contracción muscular y cada impulso nervioso dependen de un delicado equilibrio de señales eléctricas y químicas. En este sistema, el potasio cumple un rol esencial. Aunque no siempre es visible, es uno de los minerales que sostienen esta arquitectura interna, permitiendo que las células respondan de manera adecuada a los estímulos. Cuando el equilibrio entre potasio y sodio se altera, la célula pierde eficiencia en su funcionamiento, afectando procesos clave del organismo. Por eso, el potasio está directamente relacionado con la regulación de la presión arterial, la contracción muscular, la transmisión nerviosa, el ritmo cardíaco. Mantener este equilibrio no es opcional, es fundamental para que el cuerpo funcione con normalidad, energía y estabilidad. Y aquí aparece otra capa emocional. Muchas personas viven desconectadas de esas señales por años. Un día aparece el cansancio, luego el calambre, después la irregularidad del pulso. Comprender el potasio no solo sirve para saber algo más, sirve para leer el lenguaje silencioso del cuerpo y dejar de normalizar molestias que en realidad son información. ¿Qué es? ¿Por qué baja? ¿Y cómo apoyarlo? Hoy abordaremos el potasio desde 3 aspectos clave para comprender su verdadero impacto en la salud.
Primero, ¿qué es el potasio y por qué es esencial para el funcionamiento celular? Cada célula del cuerpo depende de este mineral para mantener su equilibrio y responder adecuadamente a los estímulos. Segundo, ¿qué ocurre cuando sus niveles disminuyen? La baja de potasio puede manifestarse con síntomas como fatiga, calambres, estreñimiento o palpitaciones, señales que muchas veces se subestiman o se confunden con otras causas. Tercero, ¿cómo mantener niveles adecuados a través de alimentación real, hábitos diarios y decisiones informadas, especialmente en personas que utilizan diuréticos o presentan enfermedad renal? Es importante entender que el potasio no actúa de forma aislada. Funciona en equilibrio constante con el sodio, la hidratación, la función renal y la salud cardiovascular. Cuando comprendes el papel de este mineral, muchas señales del cuerpo dejan de parecer confusas. Lo que antes se interpretaba como simple cansancio, comienza a entenderse como parte de un sistema interconectado. Esa claridad transforma la forma de alimentarte, mejora la atención a los síntomas y fortalece una prevención consciente y efectiva, de la química al cuerpo humano. Para entender el verdadero valor del potasio, vale la pena mirar su historia. Fue aislado en 1807 en los inicios de la química moderna. Este descubrimiento marcó un punto clave. Permitió comprender que los minerales no eran simples sales, sino componentes esenciales para la vida. Con el avance de la fisiología se evidenció que el potasio no solo forma parte de la materia, sino que es fundamental para el funcionamiento de los tejidos vivos. Desde la biología celular, su papel es aún más fascinante. La bomba sodio-potasio es una proteína de la membrana celular que utiliza energía para expulsar sodio e introducir potasio en la célula. Este mecanismo mantiene un equilibrio preciso entre el interior y el exterior celular. Gracias a este gradiente, se preserva el potencial eléctrico de la célula, se regula la transmisión nerviosa, se coordina la contracción muscular, se mantiene el ritmo cardíaco estable. Cuando este equilibrio se altera, la célula pierde su capacidad de responder de forma ordenada. En otras palabras, la electricidad del cuerpo se desorganiza. El potasio no es solo un nutriente más, es un regulador esencial de la vida eléctrica del organismo, mucho más influyente de lo que solemos imaginar. Sodio afuera, potasio adentro. El sodio y el potasio no compiten, trabajan en equilibrio. El sodio predomina en el espacio extracelular, mientras que el potasio se concentra dentro de la célula. Esta distribución no es casual, es esencial para mantener funciones vitales como el volumen celular, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. El organismo invierte energía de forma constante para conservar este balance, porque de él depende la comunicación eficiente entre las células y los tejidos. Si imaginamos el cuerpo como una ciudad, el sodio y el potasio serían parte del sistema eléctrico y del control del tráfico. Mantienen el orden, evitan el caos y permiten que todo funcione de manera coordinada. Este equilibrio también explica su impacto en la presión arterial. Diversas organizaciones internacionales y asociaciones cardiovasculares coinciden en que una mayor ingesta de potasio a través de alimentos naturales se asocia con un mejor control de la presión y un menor riesgo cardiovascular, especialmente en contextos de alto consumo de sodio. No se trata de un mineral milagroso, sino de una relación fisiológica clave que influye directamente en el entorno vascular y en la salud del sistema cardiovascular. Cuando el equilibrio se rompe, cuando el equilibrio del potasio se altera, el cuerpo pierde precisión en su funcionamiento. Una disminución de sus niveles en sangre, conocida como hipocalemia, puede presentarse por diversas causas, como pérdidas digestivas, vómitos o diarrea, uso de diuréticos, abuso de laxantes, sudoración intensa, baja ingesta prolongada. Los síntomas pueden variar, pero con frecuencia incluyen debilidad muscular, fatiga, estreñimiento, espasmos o palpitaciones. En casos más severos, incluso puede verse comprometido el ritmo cardíaco, lo que requiere atención médica. Este punto es fundamental. No basta con soluciones simples o aisladas. El problema rara vez tiene una sola causa. Muchas veces,
es el resultado de una combinación de factores: alimentación insuficiente, pérdidas de electrolitos, medicamentos o condiciones de salud subyacentes. Por eso, la biología siempre exige contexto. Un síntoma no debe interpretarse de forma aislada, sino como parte de una historia corporal más amplia. En el fondo, todo vuelve a lo mismo. El potasio es clave para mantener la actividad eléctrica de las células, lo que permite que el sistema nervioso, los músculos y el corazón funcionen de manera coordinada. Cuando ese equilibrio se pierde, la comunicación celular se altera y el cuerpo empieza a manifestarlo. El mineral dentro de la célula. El potasio es un macromineral esencial y el principal catión intracelular, es decir, se encuentra principalmente dentro de las células. Su función va mucho más allá de estar presente. Es clave para mantener el volumen celular, la transmisión eléctrica, la señal nerviosa, la contracción muscular y el equilibrio ácido-base. En términos simples, el potasio participa en todo aquello que permite pensar, moverse, mantener el ritmo del corazón y responder a los estímulos del entorno. Cuando sus niveles no son adecuados, esta red pierde eficiencia y el organismo comienza a manifestarlo. Para entenderlo mejor, imaginemos cada célula como una pequeña unidad con una carga eléctrica cuidadosamente regulada. Aquí entra en acción la bomba sodio-potasio, un mecanismo que utiliza energía para mover sodio hacia afuera y potasio hacia el interior de la célula. Sin este equilibrio, la neurona no transmite correctamente la información. El músculo no se contrae con precisión. El corazón puede perder estabilidad en su ritmo. En otras palabras, el potasio no solo está en la célula, permite que la célula funcione, responda y mantenga la vida en movimiento. ¿Por qué bajan los niveles de potasio? Hay varias rutas por las que el potasio puede descender. Entre las más conocidas están el uso de diuréticos, la diarrea o el vómito prolongado, el abuso de laxantes, la sudoración excesiva y algunos trastornos hormonales o renales. También puede ocurrir por una ingesta insuficiente mantenida en el tiempo, algo que se vuelve más probable cuando la alimentación está muy restringida o basada en ultraprocesados con poco alimento fresco. Eso explica por qué el estilo de vida entra en la discusión. Una dieta alta en sodio y baja en frutas, verduras, legumbres y tubérculos suele moverse en dirección contraria al equilibrio que el cuerpo necesita. No es casual que los organismos de salud pública insistan en aumentar frutas y verduras y en reducir el exceso de sodio. El potasio no se entiende bien si se separa de la forma en que comemos. Señales que no conviene normalizar. La hipocalemia puede sentirse como debilidad muscular, fatiga, espasmos, estreñimiento, hormigueo, sensación de latidos saltados o palpitaciones. En casos más serios puede aparecer alteración del ritmo cardíaco y por eso la evaluación médica es importante cuando los síntomas son persistentes, intensos o se repiten. La ciencia clínica insiste en un punto. El diagnóstico no se hace por intuición, sino con pruebas de laboratorio que confirmen el nivel de potasio en sangre. Aquí conviene subrayar algo con mucha responsabilidad. Estas señales no significan automáticamente potasio bajo en todos los casos. Pueden existir otras causas, pero ignorarlas tampoco es buena estrategia. El cuerpo casi siempre avisa antes de complicarse, y aprender a leer esos avisos es una forma madura de prevención. El potasio no solamente está en la banana. Uno de los mitos más repetidos es pensar que el potasio vive solo en la banana. La realidad es más amplia. El potasio se encuentra en una gran variedad de alimentos: frutas y verduras, legumbres como soja y frijoles, papas y camote, lácteos, frutos secos, pescado, carne y cereales integrales. Además, hay alimentos cotidianos que superan a la banana en contenido por porción, como la papa con piel, algunas verduras de hoja, el yogur y varias legumbres. Este dato cambia la narrativa porque quita presión y abre opciones reales. No se trata de perseguir un solo alimento, se trata de construir una dieta variada. También ayuda a entender por qué una alimentación muy procesada puede quedarse corta. El procesamiento,
reduce el contenido de potasio en muchos productos y desplaza los alimentos frescos del plato diario. ¿Cuánto potasio necesitamos? Para entender este tema con claridad, es importante apoyarse en referencias científicas. El NIH, Instituto Nacional de la Salud, establece una ingesta adecuada para mujeres adultas, para hombres, aunque estas cifras provienen de distintos enfoques, ambas coinciden en un punto clave. La mayoría de las personas no alcanza los niveles necesarios de potasio, especialmente cuando la alimentación es baja en alimentos frescos y naturales. Aquí surge una observación importante. Incluso con el uso de suplementos, muchas personas continúan por debajo de las recomendaciones. Esto se debe a que los suplementos suelen aportar cantidades limitadas de potasio. Por ello, la estrategia más efectiva no está en la suplementación aislada, sino en la base de la alimentación. En otras palabras, el equilibrio del potasio se construye en el día a día. Desde el plato, es ahí donde realmente se gana o se pierde este mineral esencial para la salud. Nutrición práctica. Para llevar este concepto a la vida diaria, pensemos en un ejemplo sencillo. Una alimentación que favorece niveles adecuados de potasio suele incluir frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad y, según el caso, lácteos o alternativas fortificadas, dentro de un patrón equilibrado. Alimentos como papa con piel, lentejas, frijoles, espinaca, tomate, camote, palta, yogur y pescado aparecen con frecuencia como fuentes importantes. La clave no está en obsesionarse con cifras exactas, sino en mantener una alimentación variada y constante basada en alimentos reales. También es fundamental considerar el equilibrio con el sodio. Cuando la dieta es alta en sodio y baja en potasio, se genera un entorno menos favorable para la presión arterial y la salud cardiovascular. Por eso, la nutrición moderna va más allá de contar calorías. Implica entender el papel de los minerales, la hidratación, la calidad de los alimentos y el grado de procesamiento. En conjunto, este enfoque es más realista, sostenible y alineado con la salud que seguir listas estrictas o restrictivas. La verdadera diferencia está en lo que haces cada día, no en decisiones aisladas. Si este contenido te ayudó a comprender mejor cómo funciona tu cuerpo, te invito a ser parte de esta comunidad de divulgación científica y bienestar consciente. Dale like, suscríbete a Nova Nutrición Vitalidad y acompáñanos en este camino de aprendizaje. Compartir este video puede marcar la diferencia para muchas personas, quienes usan diuréticos, quienes presentan calambres frecuentes o quienes simplemente necesitan entender esas señales que el cuerpo envía, pero nadie nos enseñó a interpretar. Y ahora te dejo una pregunta para reflexionar en los comentarios. ¿Sabías que el potasio influye directamente en el ritmo de tu corazón? Nos vemos en el próximo video. En Nova, comprender es aliviar y nutrir es transformar.